Ya, compañeras, entonces vamos a leer este texto que se nos ha enviado para hacer lo que es el análisis y correspondiente sacar los argumentos y subargumentos, ¿no? Entonces, lo que vamos es a proceder a leer el documento. Dice así: el lenguaje inclusivo, un debate abierto. El lenguaje inclusivo ha generado debates intensos, pero más allá de lo polémico, representa una herramienta legítima para avanzar hacia una sociedad más equitativa. Lo que decimos moldea nuestra manera de ver y entender el mundo. Y así, y al usar exclusivamente formas masculinas para referirse a colectivos diversos, se refuerzan esquemas de exclusión que han dejado históricamente fuera a mujeres y personas no binarias. Aunque a simple vista cambiar ciertas palabras parezca un gesto superficial, este tipo de transformaciones lingüísticas incide en la forma en que las personas se sienten reconocidas o invisibilizadas en los espacios sociales. Además, cuestionar las normas establecidas del lenguaje implica desafiar estructuras que durante siglos han respondido a lógicas patriarcales y hacerlo desde el habla cotidiana, en el aula o en entornos laborales permite generar conciencia sobre las desigualdades normalizadas. Nombrar lo que antes no se nombraba es también un acto de reparación simbólica. Por otro lado, resulta clave reconocer que la lengua no es una entidad fija, sino un sistema dinámico que cambia con el tiempo y se adapta a los contextos culturales y sociales. Muchos de los términos y expresiones hoy aceptados surgieron en un momento con formas disruptivas que respondían a nuevas realidades. Por ello, aferrarse a una visión purista y rígida de la gramática desconoce la naturaleza viva del idioma. En este sentido, adoptar formas inclusivas no es una amenaza a la lengua, sino a una muestra de su capacidad de transformación ante los desafíos éticos del presente. Más que una moda o imposición, el lenguaje inclusivo es una invitación a repensar cómo nos vinculamos, cómo nombramos y cómo construimos una convivencia basada en el respeto y el reconocimiento mutuo. Yo diría que la tesis podría ser el lenguaje inclusivo. Es una herramienta legítima para avanzar hacia una sociedad más equitativa. Sí, ahí sí sería, porque y también respetuosa de la diversidad, porque está hablando de bastante, el contenido es diverso, se habla de que hay una situación de inclusión y luego prácticamente va generando, va detallando, entonces sería así como dice la compañera, el lenguaje inclusivo es una herramienta legítima para avanzar hacia una sociedad más equitativa y respetuosa de la diversidad. Es una herramienta. Legítima. Ya. Podría ser también es una herramienta legítima para construir una sociedad más equitativa, ya que visualiza a las personas históricamente excluidas y refleja la naturaleza dinámica, transformando y transformadora del idioma. Digo, Sí, No para sé cómo construir se una sociedad más equitativa. Para para construir una sociedad más equitativa. ahí. El lenguaje inclusivo es una herramienta legítima para construir una sociedad más equitativa. Esa sería la tesis. Y respetuosa de la diversidad. Y respeto a la Equitativa diversidad. y respetuosa y respeto. Y respetuosa a la De la diversidad. 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 Ay, señor. Respetuosa a la diversidad. Ahí. Entonces la tesis quedaría que el lenguaje Sí. inclusivo es una herramienta legítima para construir una sociedad más equitativa y respetuosa a la diversidad. Entonces, en base a esta tesis, vamos a realizar lo que es el primer argumento. Argumento 1. Les bajo el texto para que ustedes lean y indiquen cuál sería uno de los argumentos. Yo opino que sería el lenguaje influye en forma en que nos percibimos en la realidad. Que el lenguaje cambia la percepción del mundo, la forma de ver el mundo.
y también habla de la inclusión. Claro, podría ser como que el lenguaje inclusivo muestra históricamente la cultura o la sociedad. ¿Cómo más o menos le vamos a poner? La sociedad sería. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿El lenguaje inclusivo o cómo? El lenguaje, claro, inclusivo, cambia la percepción, cambia la visión hacia el mundo y refuerza como que es, refuerza la sociedad prácticamente. Oh, El lenguaje inclusivo cambia la visión hacia el mundo y refuerza la sociedad. Ese es el primer argumento. Ay, no importa que se repita otra vez el lenguaje inclusivo, ¿verdad? No, por el momento no, porque esto es el argumento y los subargumentos. claro. Ajá, eso no importa. Ahí, ahora saquemos los subargumentos y que todos estamos de acuerdo para sacar los subargumentos de ese argumento. ¿Están de acuerdo hasta ahí con el argumento y la tesis? Sí. Sí. Ya, entonces para continuar vamos a realizar lo que son los dos subargumentos. Ideas de cuáles pueden ser los subargumentos. Sube para leer. Claro, al leer esa parte en la que estamos sacando el argumento, porque dice, lo que decimos moldea nuestra manera de ver y entender al mundo, y al usar exclusivamente formas masculinas para referirse a colectivos diversos. Se refuerzan esquemas de exclusión que han dejado históricamente fuera a mujeres y personas no binarias. Prácticamente por eso es que sale el argumento, ¿no? Y sugiero que su argumento sería que antes se generalizaba de lo que era el género masculino, sí, el género masculino era que tenía como que mayor fuerza y había exclusión a mujeres y también a personas que prácticamente No no tenían entraban en definido, grupos no tenían identitarios. definido el fácil. Sí, O sí, sea, eso es sería, lo que entiendo que... Podríamos, solo usábamos lo masculino como o sea, fuerza, claro, ¿no? podría a ser las, que cuando, a las mujeres o a las otras personas binarias. Que siendo el género masculino una fuerza, hacía que, así, siendo el género masculino una gran fuerza, hacía que se excluya a mujeres y personas no binarias. Podría ser así. Antes que se vaya la idea. a ver, siendo el género masculino, Masculino de gran fuerza, hacía fuerza, hacía, que excluyeran a mujeres y a personas no binarias. Y personas no binario. binarias. Y personas no binarias. Y personas no binarias sería. se puede y personas no binarias. Sí. Ya, entonces sí quedaría siendo el género masculino de gran fuerza Hacía, ¿es como así? Hacía, no, ¿cómo se escribe? se hace H. H, Hacía, HA, así, sí, Ajá. sí, hacía que así. excluyeran a Sí. mujeres y personas binarias. Género lleva tilde en E, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, Segunda E. género. Hacía que excluyeran a mujeres y personas no binarias. Ese es el primer argumento. Su El argumento. subargumento, Y ¿verdad? Déjame también poner. Ajá, tiene que su poner ahí. Los argumento. colectivos históricos. Su argumento 1, su argumento 2, Uy, la 1, bruja, la bruja. 1.1, 1.2. El siguiente subargumento creo que también sería que la forma como nombran, ¿no? Porque ahí refiere el texto, la forma como a veces nosotros mismos nombramos, influye mucho en cómo se sienten las personas incluidas. Porque a veces decimos, ah, eso son cosas de hombres. Entonces, por eso digo que es la forma como nombramos, influye a que sea algo, que se haga algo como que de exclusión en la parte social, en la parte que nos rodea, aparte que nosotros, en el entorno, cómo nos manejamos. Claro, a veces nosotros hacemos alusión a lo que son las palabras en masculino, el cual estamos hablando, o sea, se identifica que es en un grupo en específico en el cual dejamos afuera el género masculino o cualquier otro género. También
se llegan a veces a cambiar algunas palabras que puede parecer algo pequeño, pero en realidad hace que las personas se sientan más reconocidas y más valoradas. En este caso está haciendo la alusión del género, lo que es masculino, y está como que excluyendo a las mujeres y a las personas no binarias. Por eso digo que es la forma como nombramos. Es la forma como nombramos, influye también en el ámbito social, a que nosotros seamos prácticamente los mismos que excluimos. La forma en cómo nombramos, la forma Influye mucho, influye. influye en el ámbito social de cómo incluimos o excluimos. Excluimos. Sí, las personas en cómo, la forma en cómo nombramos influye mucho en el ámbito social de cómo incluimos y excluimos. ¿Están de acuerdo o necesitan cambiar alguna? Sí, Sí, está bien. Está está bien. bien. Entonces, continuando con el ¿No sería argumento. o sea, no sería de la forma como incluimos ¿Verdad? o O excluimos? excluimos. O Ya, excluimos, ¿sí? ya, el argumento número 2, Argumento 2. de acuerdo al párrafo. Dice el párrafo, aunque a simple vista cambiar ciertas palabras parezca un gesto superficial, este tipo de transformaciones lingüísticas incide en la forma en que las personas se sienten reconocidas o invisibilizadas en los espacios sociales. Además, cuestionar las normas establecidas del lenguaje implica desafiar estructuras que durante siglos han respondido a lógicas patriarcales, y hacerlo desde el habla cotidiana, en el aula o en entornos laborales, permite generar conciencia sobre las desigualdades normalizadas. Ideas, chicas, de cómo sería el subargumento. Refleja Mucho en la vida mujeres. cotidiana. El lenguaje genera como un reconocimiento. Sí, además yo creo que también el lenguaje no hace a veces en la forma en cómo nosotros nos expresamos hacia otra persona, da a entender la desigualdad o la preferencia que tenemos hacia esa persona, porque hay muchas veces que hay personas que te estiman y te hablan con un lenguaje diferente a hablarle a una persona que como que digamos no quieren ver o no se sienten cómodos en el ambiente de ellos. O que recién se conocen. Y es como Ajá. que estamos apartados hasta el momento de la confianza. Entonces, ¿cómo sería aquí? También, también considero que puede decir que el lenguaje desafía algo que ya prácticamente ya es común, algo cotidiano, ya lo desafía, ahí decía como algo patriarcal, o sea que es como que se ha vivido en ciertos patrones, entonces el lenguaje prácticamente desafía, hace un desafío hacia aquello que prácticamente ha sido por siglos de esa manera visto. Entonces, ¿cómo quedaría el argumento número 2? O sea, como que refleja y desafía las lenguajes, sí. El lenguaje refleja y Sí, desafía desafía. Estructuras patriarcales. estructuras patriarcales, así, patriarcales. Algo así decía el texto. El texto lo decía así, patriarcales, parece. Entonces, así queda, el lenguaje refleja y desafía estructuras patriarcales. Patriarcales. Es como que un poquito más. A ver, o no. Las interrogantes hacia el lenguaje refleja desafíos. A la estructura, sí, a Y estructura la patriarcal. interrogante o coma Las interrogantes, no, al inicio, las interrogantes o los cuestionamientos o las averiguaciones serían los Pero ahí sobre el sería, lenguaje. no estaría bien el lenguaje. El lenguaje cuestiona más bien. Cuestiona, refleja y desafía las estructuras patriarcales. A ver, el lenguaje Cuestiona, cuestiona está bien. y No. coma, Ajá, cuestiona, coma, refleja y desafía estructuras desafía patriarcales. Hasta estructuras ahí estaría bien. patriarcales. ¿Hasta Sí, ahí? porque Sí. la lectura comienza diciendo que cuestionan mucho. Sí, cuestiona. Ajá. Ahora los subargumentos. Que el habla cotidiana puede generar conciencia sobre desigualdades neutralizadas. Sí, claro, sí podría ser. Su argumento. Que el momento de, como lo Hay que dice leer, el, hay que el seguir argumento, leyendo el resto para poder sacar los Sí, argumentos. suba para leer. sus argumentos son en base al argumento, pues. Claro, pues, eso se desglosa de allí. Claro, está. Pero igual por leer también hace bien.
Bueno, aquí les dejo para que lean. O sea, yo entiendo que hablar de manera inclusiva cuestiona mucho la lingüística, o sea, la desigualdad entre pues, o sea, que ya la desigualdad también es algo como que la lingüística lo ha normalizado. Claro, además yo creo que durante décadas, incluso hasta en la actualidad, a veces el idioma se viene dando desde una visión desde lo masculino, o sea, que hay gente que es como que digamos, piensa que lo masculino manda, ¿me entienden? Por eso es el hecho de que la gente se acostumbra a hablar de así, se acostumbra a hablar así a las otras identidades, sin importarle lo que puede generar en aquella persona, o sea, no le Claro, importa lo que sienta. Y esto nos obliga a pensar que, el- que la que nuestra historia no es o sea, nos hacen pensar que nuestra historia es desigual, pero en realidad aquí todos ejercemos un mismo derecho, tanto las mujeres como los hombres, pero hay sinceramente personas con mentalidad machistas. ¿Cuál sería uno de los Uno de los argumentos? argumentos sería que modifica prácticamente el habla cotidiana. mm, El hablar, lo normaliza, claro, ¿cómo que lo de forma normaliza? cotidiana, claro, modifica. Y hace también tomar conciencia sobre las desigualdades que existen. Modifica el habla cotidiana tomando conciencia sobre la desigualdad que existe, así, o algo que quieran acotar o cambiar. No, ¿Está bien o necesitan acotar algo? ahí está bien. Ahora vamos con el argumento número 2. Sí, Existente puede ser. ¿En dónde? Que existe. La desigualdad existente. Sobre la desigualdad existente. sí, Muy bien. ahí acomodo también. Y también sería porque arriba en el texto hablaba de las aulas, de cómo se habla también dentro de la misma, en el entorno educativo, también lo mencionaba. Y ahora, no sé, conforme el texto dice que prácticamente se ha incluido lo que es una manera inclusiva de manejar dentro del lenguaje, dentro de lo que es las aulas. Y también tiene un efecto también de transformar, ¿no? Como lo decía en la parte de arriba, transforma, desafía, entonces transforma Como prácticamente que también genera y lo aplicamos. conciencia crítica. Entonces, ¿cómo sería el argumento, en su argumento? Transforma la convivencia dentro de los espacios sociales, entonces, Dentro de la, porque ahí lo hacía el aula, ¿no? Sí, de de- los espacios Dentro de sociales, los porque puede ser espacios dentro del sociales. hogar. O evoluciona la convivencia. Porque está diciendo que pueden cambia, ser Evolución. pues, ¿no? espacios educativos también sería eso. A ver, evoluciona la Ujú. convivencia dentro de los espacios educativos. Sociales o educativos también podría Sociales, ser. ajá. Sociales, Educativos y educativos. sociales, o viceversa. O dentro de los espacios sociales y educativos. Dentro de los espacios sociales. Sí. Y Por eso es y o. Sí, y, y, Está bien con I. Ya, ahí o van a aumentar algo más. No, está bien. y generando conciencia crítica. A ver, para sacar el tercer argumento, vamos a continuar con la lectura. Yo le Entonces, para sacar el tercer argumento, vamos a continuar con la lectura. Que es Nombrar lo que nombrar antes lo no que se antes no se nombraba, es también un acto de reparación simbólica. Por otro lado, resulta clave reconocer que la lengua no es una entidad fija, sino un sistema dinámico que cambia con el tiempo y se adapta a los contextos culturales y sociales. Muchos de los términos y expresiones hoy aceptados surgieron en su momento como formas disruptivas que respondían a nuevas realidades. Por ello, aferrarse a una visión purista y rígida de la gramática desconoce la naturaleza viva del idioma. Tiene la cosa. En este sentido, adoptan formas inclusivas. No es una amenaza a la lengua, sino una muestra de su capacidad de transformación ante los desafíos éticos del presente.
Más que una moda o imposición, el lenguaje inclusivo es una invitación o repensar cómo nos vinculamos, cómo nombramos y cómo construimos una convivencia basada en el respeto y reconocimiento mutuo. O sea que en sí el lenguaje es como un sistema dinámico y adaptable a la sociedad. Claro, en sí el lenguaje con el pasar del tiempo se va adaptando, incluso va Ajá. cambiando de acuerdo a las realidades que se viven hoy en día en la sociedad. Entonces vamos a Entonces ver sí sería, pues la lengua es dinámica. La lengua es Ajá. dinámica y cambia todo lo que es O cómo sea, le es pongo. estructuras como sociales, un sistema, o sea, yo diría que culturales es un también. sistema dinámico, La dinámica lengua también, es dinámica, Es dinámica, sí. ¿ya? Y cambia y todo lo adaptable. referente a los aspectos, Cambia todo lo lo referente. referente a lo que es social y cultural también, porque ahí también refiere a la cultura. Ujú. Pero esto de aquí de la cultura, eso ya lo vimos en el En el subargumento de anterior. arriba. Ah, Sí, claro, ya me... aquí más bien, porque ya es el último argumento, estamos hablando en sí de la última parte de donde continúa el punto seguido, donde en este sentido de adaptar la forma, prácticamente tenemos que poner ya ese subargumento, donde nos está diciendo que prácticamente el lenguaje inclusivo no es una amenaza. Eso pienso yo es lo que debe de ir, más algo más para argumentar Claro, o la sea, no, cuestión. en sí ya es como que no lo debilita, sino que prácticamente es como que le hacen enriquecer, Sí, ya ese por eso digo, Yo ahí creo sería el lenguaje inclusivo no es una amenaza. el lenguaje el lenguaje, inclusivo. o sea, el Sí, lenguaje es un sistema dinámico y pero sí adaptable sería y no es dinámica. no sería una O amenaza. sea, también No podría una ser amenaza y que, de ahí La lengua es completarle con dinámica. dinámica. también podría ser que el No, lenguaje cambia con el tiempo y puede adaptarse a nuevas realidades de la sociedad. También podría ser que el lenguaje vendría a ser un sistema dinámico y también al mismo Este es tiempo un sistema. inclusivo a un acto ético. Ujú. ¿Cómo ponemos en base a todas las ideas que han dado? Que Es la que por lengua es eso un digo, sistema. tiene que La empezar lengua, con lo que eso de ahí, del lenguaje que no es una amenaza, sino una dinámica que cambia, O sea, una dinámica que se adapta. coma, sino una dinámica que Dinámica. cambia todo lo referente, como dice lo último. Está bien, referente a lo Aquí está el texto. Pero yo decía que se pondría a poner, porque aquí también nombra que él cambia con el tiempo, entonces yo por eso decía que el lenguaje cambia con el tiempo y puede llegar a adaptarse a las nuevas realidades sociales. podemos poner, la lengua es un sistema dinámico e inclusivo en un acto ético. ¿Cómo pongo? El Ahí lenguaje, está bien. Ahí donde dice dinámica, de ya, transformación al lado, la donde dice dinámica, transformación. ética, dijo la compañera. ética, sí, ética. Y no sería, el lenguaje no es una amenaza, es dinámica, porque si no, dinámica está hablando de otra cosa, entonces está hablando, tiene que referirse que está hablando Es- del lenguaje. Simplemente Claro, ¿verdad? ya lo está nombrando a lo que es el lenguaje. Ya, Pero dijo dinámica. ahí de adaptación ética, terminó en decir. El lenguaje no solo es una amenaza, es una dinámica de transformación ética que cambia todo lo referente. O también se podemos decir podría decir, que el sí, idioma cambia con el tiempo y No, se Solo adapta. es cambia, solamente es solo hasta es, ética, y ahí tenemos que ajá, poner eso, ética. ese argumento. Era. Solamente está ética. porque yo Ya, diría que también se podría haber puesto, el lenguaje no es una amenaza, es dinámica, Es una dinámica. Ah, no, ya. es, es dinámica eh, que transforma y permite adaptarse a los cambios sociales y éticos de cada época o cada... Es una dinámica, Es dinámica nomás. el lenguaje no es una amenaza, es dinámica de transformación ética, hasta ahí. Entonces, ¿cómo serían su argumento? Creo que sería uno de los argumentos, podría ser. Muchas formas de hablar anteriormente, hoy en su momento no.
no fueron aceptadas como tal. En su momento fueron a lo mejor innovadoras, pero en su momento. Por eso ahí hablaba, porque hay el contexto de la Como que cambio disruptiva. Entonces, cultural. digo que es disruptiva. Y disruptiva dice que es innovación. Por eso digo que en su momento, muchas expresiones que fueron en ese momento se aceptaban, porque así, o sea, así como le decían antes las compañeras, antes se aceptaba que se dijera, eso es cosa de hombres, tú no hagas eso. Entonces, son cosas que en ese momento se aceptaron, pensando que era lo mejor, lo que era prácticamente algo que se regía, algo rígido en ese momento. Son como que los cambios culturales en sí. Yo también pienso que el lenguaje no es algo que se queda igual para siempre, sino que va cambiando con el tiempo. Así mismo van cambiando como que digamos las personas e incluso la forma en la que vamos viviendo, porque cada vez van habiendo Cultura. nuevos avances, tanto Cada actualidad tecnológicos o sociales, y por eso usar un lenguaje inclusivo, como nos indica la lectura, no es algo malo ni una amenaza como nos plantean, sino que más bien es una forma nueva de hablar que buscamos en todas las personas, incluso buscamos en esa manera en que las personas se sientan incluidas y sobre todo respetadas, ya sea por su cultura o, o por sus países en donde hayan vivido, como que digamos así. Podría decir que es una forma de construir vínculos más respetuosos ante las diferentes sociedades. Sociedades y cultura también. Pero ahí no se tiene que poner sociedades y cultura, por lo que en el anterior también se hablaba de eso. Ajá, entonces, ¿cómo quedaría más o menos aquí el subargumento? El lenguaje a través ¿Quieres comerlo? Come. de la No había más. modernidad. Muchas expresiones usadas se quedaron prácticamente en el pasado, ahora hay innovación. Entonces, ¿cómo sería el Por eso lenguaje inclusivo? Podríamos decir que no es una moda ni una imposición, sino una forma de construir vínculos respetuosos. también, Sí, ¿Cómo también. ponemos entonces? Ponemos la que es una copia de Yulisa. A ver, El lenguaje no es una moda ni una imposición, sino una forma de construir vínculos más respetuosos o respetuosos. ni una exposición. Imposición. Imposición. Ahí iría coma, sino una forma de construir vínculos respetuosos o más respetuosos. Ahí no sé si le ponen más o solamente respetuosos. Vínculos respetuosos sería nomás. Respetuosos. Ahí, vínculos. Vínculos. ahí. Sí, el lenguaje no es una moda ni una imposición, sino una forma de construir vínculos respetuosos. No, también se puede decir que el lenguaje también, al ser inclusivo, prácticamente se adapta a nuevos desafíos. Podría, Se adapta prácticamente. claro, podríamos poner se adapta a nuevos A Fer, nuevos desaf- entornos, ¿no? Fernanda. desafíos. Desafíos. Ujú. Desafíos sociales, ¿será? O éticos. O desafíos de entorno, porque se repite otra vez éticos y sociales de arriba. ¿Verdad? Adapta a nuevos desafíos de nuestro entorno sería. Sí, de nuestro entorno. Nuestro novado, sí, porque nuestro no es de tercera persona. Desafíos del entorno, entonces. Se adapta a nuevos desafíos del entorno. No ponemos se adaptan Entonces, generales del entorno. Se escucharía mejor.
generales del entorno. Mm, Entonces vamos a realizar lo que es la conclusión derivada. Opiniones. Y prácticamente va a coincidir con el último argumento, pero en verdad que el lenguaje inclusivo ya no es una amenaza, sino más bien es una muestra de poder, de poder transformador de la lengua para construir también algo más equitativo, más justo, como también lo decía al final del texto. algo ético en sí. Claro, así como decía en el texto que este lenguaje inclusivo no solo se debe ver como una moda pasajera, sino más bien Ujú. como normas que digamos eh, gramaticales, ya que aquí una sociedad busca ahorita la sociedad está tratando de buscar lo que es una equidad y que exista respeto en en la diversidad sociales, ya que en la actualidad también, bueno, no en la actualidad, desde el tiempo vienen existiendo culturas que son ignoradas. Incluso hay algunas culturas que hasta se han perdido con el pasar del tiempo porque no le toman en cuenta. Incluso de nuestro territorio cultural, lo que es la parte sierra, por ella, los de la Amazonía, Quichua, algunos idiomas. Entonces, ¿cómo Entonces se iniciamos? que el lenguaje inclusivo no destruye ni empobrece a la sociedad, sino enriquece y transforma la sociedad para que sea más actualizada No y que las destruye qué, O sea, es como que no lo vemos como una amenaza, sino como una empobrece ni oportunidad. destruye, sino al contrario, transforma y enriquece las sociedades para que así las personas se sientan más representadas o valoradas por lo que son, algo así. ¿cómo ponemos entonces el lenguaje inclusivo? Es más que una moda, es más que una moda o imposición, es una invitación a reflexionar sobre nuestras formas de relacionarnos y obtener una buena convivencia con respeto e Es una inclusión. invitación a reflexionar. Sobre nuestra forma de relacionarnos. Nos hace ver o nos hace hacer una sociedad más equitativa. Sí, vamos a hacer. Y promoviendo una convivencia con respeto e inclusión. Y pueden nomás ponerle coma, porque vamos a seguir hablando. Sí. El lenguaje inclusivo es más que una moda, es una invitación a reflexionar sobre nuestra forma de relacionarnos. Nos hace ser, nos No, hace ser, es no, como que es un poquito raro. nos lleva a No, ser, no va. lleva a ser. Nos lleva ser, Ah, no, a la otra. ser, No, 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 no. Es a ser así. así. Así, Sí. O nos conlleva a ser. ¿No? sí, Nos nos vamos a conlleva. Ser conllevándonos. El lenguaje inclusivo es más que una moda, es una invitación a reflexionar sobre nuestra forma de relacionarnos. Nos conlleva a ser una sociedad más equitativa, promoviendo una convivencia con respeto e inclusión. E e inclusive inclusión. sería. Y sería corto nomás la conclusión de derivada, no es tan extensa tampoco, porque así nomás parece que recuerdo que el profesor también nos indicaba. Entonces vamos a continuar realizando lo que es la síntesis del texto. Y para realizar la síntesis del texto, vamos a unir todos los subargumentos y argumentos para ir redactando mejor el párrafo.
Entonces vayamos analizando y vayan viendo cómo podemos ir reestructurando el texto, chicas. Ese es ya todo el texto, chicas. Entonces, este de aquí sería lo que es la síntesis. Sí, ahí ya tenemos que poner los conectores y terminamos. Ya ahora sí empecemos. Sería el lenguaje inclusivo cambia la visión hacia el mundo y refuerza la sociedad. ¿Qué conector utilizaríamos? El lenguaje inclusivo nos hace ver el cambio de la visión hacia el mundo. Nos hace Se ver, podría constituye una herramienta valiosa. el cambio. ¿El cambio? No está escribiendo, sí. Sí. El lenguaje inclusivo nos hace ver el cambio de la visión hacia el mundo. ¿Y qué más dijo, compañera? Lenguaje inclusivo Más allá de la polémica que genera. que genera Genera. Constituye una herramienta valiosa. sustituye. Constituye. Oye, ¿te parece? Constituye una herramienta valiosa de la visión hacia el, ahí él pone, de la visión hacia el mundo y refuerza la sociedad. Entonces borro esto de aquí. Ajá. Ahí como área. De visión hacia el mundo. Lenguaje inclusivo más allá de la polémica que genera, aquí va una coma, constituye Una coma. una herramienta valiosa de la visión hacia el mundo y refuerza la sociedad. Más equitativa. Yo creo que iría igual, siendo el género masculino de gran fuerza, excluyendo a las mujeres o personas no binarias. Siendo el género masculino de gran fuerza, excluyendo, dijeron sí, ¿no? Sí, excluyendo a mujeres y personas no binarias. Binarias, ¿qué más? No podría ser así, siendo a la vez el género masculino de gran fuerza. Siendo a la vez el género masculino de gran fuerza, excluyendo, excluyendo a mujeres y a personas no binarias. Pero no tiene sentido el que diga excluyendo, siendo a la vez el género masculino de gran fuerza. Que excluya a mujeres o excluía a mujeres y a personas no. ¿Qué excluye? Así, Excluye o excluía a mujeres y a personas no binarias. que excluía a mujeres, y a personas no binarias. Ajá, ahí sí tiene. Podríamos poner en este sentido Excluía la forma en hay una además solo sería que excluía mujeres. No podría ser excluía a mujeres. No hay dos A ahí mismo. Claro, excluía a mujeres y personas no binarias. personas no binarias. La A de que está acá al lado de mujeres. Excluía, es que ahí está bien, excluía a mujeres y personas no binarias, sí. Ahora no lleva ni una. Personas de aquí pongámosles ya personas no binarias. Ahora, sigamos, dice la forma en cómo nombramos influye mucho en el ámbito social de cómo incluimos. De tal forma.
A ver, déjenme leer. De tal De forma tal forma. en como nombramos, como que no suena mucho, parece, o sí. No está bien. Entonces, La ¿cómo manera en sería? que usamos las palabras, la manera en que usamos las palabras moldea Moldea. moldea nuestro lenguaje. No es nuestro lenguaje, no, es nuestra relación, Moldea nuestra. Podría ser relación. Déjeme buscar un sinónimo de relación. No, ustedes están escuchando clases que ya hablamos más. No. ¿Qué palabra que moldea nuestro entorno? A ver, desconecte La manera en la que usamos las palabras moldea nuestro entorno social, ¿será? Moldea el entorno social mejor. La manera en la que usamos las palabras moldea el entorno social. Dado que el lenguaje cuestiona, refleja y desafía estructuras patriarcales. Dado que el lenguaje cuestiona, refleja y desafía estructuras patriarcales. profundamente Profundamente arraigadas, o sea que están bien enraizadas, arriesgada. arraigadas. Arraigada. Esta modifica el habla cotidiana. Sí. O otro conector. No, si está bien, esta modifica el habla cotidiana tomando conciencia sobre la desigualdad existente. Ahí se va. Por lo que evoluciona la convivencia dentro de los espacios sociales y educativos. Ahí sí. Siendo el lenguaje, a ver, sí, podría ser siendo el lenguaje una dinámica de transformación y ética, más no Por una lo que amenaza. evoluciona la convivencia dentro de los espacios sociales y educativos. ¿Qué más? Siendo el lenguaje una dinámica de transformación ética, más no una amenaza. El siendo ya está acá, siendo a la vez el género. Sinónimo de siendo. No, era al contrario, siendo el lenguaje una dinámica de transformación, más no una amenaza. Después va amenaza. Una dinámica de transformación, Ética, sí está bien. Más no una amenaza. más no una amenaza. Ujú. Ahí se le podría unir las dos, siendo el lenguaje una dinámica de transformación para construir vínculos respetuosos. Y ahí podría ser también eh, más no una amenaza ni moda. Construir un vínculo Es respetuoso. todo, Compañera, coma, el siendo ya está arriba, Sí, siendo el Por lenguaje. otra parte, otro sería, sinónimo. por otra Entonces parte del ahí lenguaje, podríamos poner con esto quiere decir, o con esto quiere decir que el lenguaje es una dinámica de transformación. Ahí está. Ah, con esto quiere decir, coma, que el lenguaje es una dinámica de transformación ética. ¿está bien con este o este? Sí, sí, creo. Con este. sí, Con con este, esto.
con esto. Con Con esto esto. quiere decir que el lenguaje es una dinámica de transformación ética para construir un vínculo respetuoso, más no una amenaza. El esto está arriba también, donde dice esto modifica el habla. Amenaza ni imposición. Que después de amenaza diría que no se trata de una moda pasajera, sino más bien una invitación a repensar nuestra forma de nombrar, de Jenny, vincularnos y de convivir. ¿Cómo? A ver, dícteme una amenaza. Después de amenaza diría que no se trata de una moda pasajera, sino de ¿Ya? una invitación a repensar nuestras formas de nombrar, de vincularnos y de convivir. Nombrar, vincular y convivir. Allá. Y También promoviendo el respeto y la visibilidad. Promoviendo el respeto y la visibilidad también con todas las personas. ahí donde dice esto modifica, mejor se cambiaría por además modifica. Quedaría el lenguaje inclusivo más allá de la polémica que genera constituye una herramienta valiosa de la visión hacia el mundo y refuerza la sociedad, siendo a la vez el género masculino de gran fuerza que excluye a mujeres y a personas no binarias. La manera en la que usamos las palabras moldea el entorno social, dado que el lenguaje cuestiona, refleja y desafía estructuras patriarcales profundamente arraigadas. Además, modifica el habla cotidiano tomando conciencia sobre la desigualdad existente, por lo que evoluciona la convivencia dentro de los espacios sociales y educativos. Con esto quiere decir que el lenguaje es una dinámica de transformación ética para construir un vínculo respetuoso, más no una amenaza. No se trata de una moda pasajera. No se trata de una moda pasajera, sino de una invitación Después de a... pasajera una coma, compañero. Sí, ya. Sino una invitación a repensar nuestra forma de nombrar, vincular y convivir, promoviendo el respeto y la visibilidad con todas las personas. ¿Sí están de acuerdo? Sí.